Lo prometido es deuda. Sí, estamos con Francisco Santolo, nombrado como el hacker de las startups por la revista Forbes. Es economista del SEMA, ha hecho innumerables cantidad de posgrados, ¿sí? Es docente en Harvard, es CEO de Scalable, como prometimos, tiene un MBA en SEMA también, ¿sí? Escribe un montón de papers que les recomiendo seguirlos en su LinkedIn, ¿sí? También es speaker, así que los saludamos. Buen día, Francisco. Alejandro Miño y Sebastián Bordato te saludan. Alejandro, Sebastián, qué placer estar con ustedes. Bueno, estás en Panamá, vamos a recalcar, así que pedimos disculpas si la comunicación por ahí no sale muy bien. Pero Francisco, contanos y contale a la audiencia, porque mucha gente quiere emprender y muy pocos saben cómo lograrlo sin fracasar en los primeros 3 pasos, para no frustrarse. Pero, ¿cuál es primero la misión que percibe Scalable? ¿Qué es Scalable y cómo lograste tener algo que es ya una marca mundial? Muchas gracias. La verdad, el propósito un poco es unir a las personas, mostrando que haciendo las cosas juntos y colaborando y en comunidad es muy diferente hacer negocios que por el camino tradicional. Creo que el futuro cambia hacia un mundo más horizontal y que es cada vez más necesario que los individuos entiendan que van a tener más poder por acceso a, entre otras cosas, por acceso a tecnologías poderosísimas, a desarrollarlas, a utilizarlas, y en ese sentido, si no estamos juntos, vamos a terminar dañándonos como venimos, ¿no? Pero en la práctica, Scalable es una organización que ayuda a personas y a corporaciones a innovar y a emprender a través de metodologías nuevas. Tenemos una metodología propia que surge de literatura que empieza en el año 2000 y se fortalece de 2010 en adelante, que cambia totalmente la forma de hacer negocios. Entonces, en un mundo que sigue regido por cosas desactualizadas y instituciones que están llevando el ecosistema hacia lugares que favorecen solo a algunos, nosotros empezamos a crear esta empresa que ahora es global. Arrancó fuerte en Argentina, ahora estamos en más de 20 países y con alumnos en más de 50, y fuimos aplicándolo para crear muchísimas empresas, ¿no? Se crearon más de 500 empresas hasta ahora. A recalcar que tenemos varios misioneros. Yo no soy misionero, pero vivo acá, que son miembros de la comunidad Scalable también, ¿no? Sí. Hay muchas personas ahí en misiones, creo que somos casi 10, y se siguen sumando. Y es muy lindo porque todos en la red emprendemos en cosas completamente diferentes. Entonces, para dar una idea, en Misiones tenemos desde vino hasta música, hasta finanzas, y bueno, y seguimos contando. Hay muchas cosas diferentes. Tal cual, un vino muy especial. Ahí a Francisco, no quiero pronunciar mal, sí, Brie creo que es, o Brie. Fernando Briz, que está con el hidromiel, y tiene muchos premios internacionales. Muy bueno. Me va a matar cuando le cambié el nombre y el apellido, pero bueno, pero es impresionante. No impresionante lo que hace. Ahora, es increíble, sí. Y realmente quiere cambiar la matriz productiva de la provincia. Entonces hay muchos emprendedores que atrás de un producto tienen un propósito mucho más fuerte, y nosotros unimos a estas personas y las potenciamos, nos potenciamos entre sí. Ahí vamos a ir ahora en un ratito a lo que es el propósito, pero tus clases, vos me vas a corregir después con la palabra, pero digamos son altamente disruptivas, yo le voy a llamar así, ¿sí? Y en el marco del G20 en un momento disertaste y comentaste algo que hay que pensar en emprendimientos sin riesgos financieros, sin riesgo económico y sin inversión. Contanos cómo se puede hacer un negocio sin esas tres patas, sin plata. Bien, ahí ese es un tema que si uno, bueno, este programa tiene mucha audiencia ligada a finanzas, ¿no? Y desde las finanzas parece una locura, parece mentira, dirían, está delirando. Y yo cada vez que tengo dinero o consigo dinero con la empresa, me lo gasto en las grandes universidades y charlo con estos profesores que escriben la teoría directamente. Y bueno, ya me dieron la razón, no está escrito en ningún lado, pero realmente estamos complicándonos mucho, y también el incentivo de lo que se cuenta siempre beneficia a alguno, ¿no? Entonces realmente es así, la inversión hay que entender qué es,
Y cuando te das cuenta que la inversión es simplemente invertir en maquinaria o activos que te van a traer un retorno esperado futuro, y cuando la miras en los flujos, en el balance, en el flujo de caja, lo encontrás en el flujo de caja, cuando describe las operaciones que vienen de inversión justamente definida así, te das cuenta que nosotros llamamos inversión, nos confundimos porque lo llamamos general, la inversión en tiempo, la inversión en cualquier cosa que hagamos que nos lleve un esfuerzo o un costo para después tener un beneficio. Al mezclarnos con eso, de golpe nos convencemos de que necesitamos inversión para hacer un negocio, cuando no es verdad. Hoy en día abundan los negocios que no necesitan ningún activo para funcionar propio. Y esa definición de propio es muy importante. Tenemos, no sé, se dice mucho Airbnb, que no tiene las propias propiedades, a Uber, que no tiene los autos propios. Y entonces, para emprender, si partís de la base de que esos activos los puedes tercerizar, eso te permite convertirlos en un costo variable. Y la lógica es bastante simple. La lógica es, una vez que te sacás ese peso de encima, lo que tenés que hacer simplemente es armar un negocio en el cual le des valor a alguien que esté dispuesto a pagar por eso. Y hay muchísimos modelos de negocios donde las personas están dispuestas a pagar por cosas que no van a llevarse inmediatamente. Entonces, de esa manera vos creas un negocio financiado por tus propios clientes, que tiene todo el sentido. O sea, los clientes quieren algo que vos vas a hacer, vos sabés cómo lo vas a hacer, sabés cuánto tiempo te lleva. En el momento que ellos te pagan, recibís ese dinero y después financiás la producción o la entrega de lo que sea o la compra de lo que sea que vayas a entregar. En ese sentido, si cobras antes de pagar, te sacás de encima el riesgo financiero. Y con respecto al riesgo económico, que es quebrar la empresa, hay un tema también que no se tiene muy en cuenta, que es que si yo elimino los costos fijos, o por lo menos para comenzar, me saco de encima estos costos que tienen un costo de cancelación para poder cancelarlos, no tengo riesgo. ¿Por qué? Porque mientras yo tengo un margen positivo y no tenga costos fijos, si variabilizo, que es decir que solo voy a tener costos cuando vendo, no tengo gran riesgo. La empresa no puede quebrar. Para quebrar tiene que dar negativa la cuenta, y la cuenta no puede dar negativa si mi margen es positivo y no tengo esos costos. Es impresionante. Entonces, esto que dije así muy rápido. Sí, cuando lo explicás en un pizarrón virtual, porque me ha tocado hacer las clases totalmente virtual, visto en un pizarrón es tremendo, como yo siempre digo, cae la ficha y uno ve la Matrix, ¿no? Llevando a lo fílmico, y es impresionante porque verdaderamente desde el punto de vista matemático o económico es así, como bien decís. Claro. Lo que pasa es que te lleva a repensar, sentarse. Bueno, hay todo un modelo Canvas que vos después sugerís, que obviamente digamos, hay que sentarse, hay que planificar. Yo conté hace unos programas atrás, acá mi experiencia, en 2002 vine, abrí unos locales de ropa con cero planificación, y por supuesto a los 2 años me tuve que volver a Buenos Aires a hacer lo que mejor sabía hacer, y recién 16 años después estoy acá con un proyecto propio que gracias también al aporte de Scalable pude recontraadaptarlo a este modelo que, claro, por supuesto, para el mundo de los que estamos en el mercado financiero, los venture capital, recién estaba contando algo de Mercado Libre, y Mercado Libre a través de Marcos Galperín está ingresando a través de una compañía que fabrica comida y que todo digital, pero todo financiado con venture capital. No sé ahí si querés acotar algo en relación a este tipo de empresas que no hacen más que intermediar, digamos, y sacar dinero de los que más tienen a los que necesitan un fondeo, digo bien. Sí, dale, me encanta el tema. Te cuento, mirá, con lo que decía antes muy rápido, cuando lo bajás ejemplos, te das cuenta que abundan los ejemplos de empresas que no necesitaron ninguna inversión para empezar, y están por todos lados. Incluso cuando vos mencionás tu emprendimiento anterior de ropa, indumentaria y gastronomía son 2 de las industrias más complejas desde esto que yo llamo el modelo de negocio virtuoso, que es el que cumple todas estas reglas que yo mencionaba. En indumentaria tenés las temporadas, que son crueles, tenés el stock y los activos que te quedan obsoletos enseguida cuando termina la temporada, tenés que producir y estimar la demanda muchísimo tiempo antes. O sea, cuando empezás a mirar es muy, muy complejo. Ahora, ¿cómo entran los venture capital en el asunto? Los venture capital de alguna manera son los que diseñan un poco el relato de lo que es el ecosistema de startup.
Y siempre que hay un relato de algo, hay alguien que está ganando y hay alguien que lo diseñó de manera de que los incentivos de los demás se comporten, permitan que se comporten como uno quiere. Y acá lo que vos mencionaste es clave. Los venture capital, que a veces uno cree que son los inversores principales, los expertos, son simplemente los intermediarios. Su rol es tener un mini marketplace en el cual buscan a inversores de altísimo poder adquisitivo que ponen una minoría de sus fondos con esta idea de los huevos en distinta canasta, teniendo que poner un poco en riesgo, y después buscan startups que puedan rendir de, no sé, 10x o que puedan rendir de una manera muy, muy fuerte. Y el modelo en sí es un modelo de riesgo, es un modelo de casino, en el sentido de que apuntan a conseguir muchos startups, de los cuales la mayoría fracasen, y uno de cada tanto la rompa y tenga unos retornos maravillosos, sea un nuevo mercado libre. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? El tema está en los incentivos de estos actores, y los incentivos de estos actores desde la finanza se entiende claramente. Al ser intermediarios, ellos tienen distintos fees, tienen fees de administración, por ejemplo, tienen fees por el hecho de captar el dinero y entregarlo. Esos fees generan un retorno sin riesgo. Es en el momento que vos armaste una ronda, te quedaste una parte de ese dinero. Hay algunos que son los más grandes, como SoftBank, que a veces cobran 10% de ese dinero, y eso después los directores lo pueden retirar como sueldos, por lo cual es dinero gratis antes de empezar. Bueno, Francisco, está bien hecho el canvas de los Venture Capital, ¿no? Está fantástico. No, es un modelo virtuoso, sigue todas mis reglas. Lo que pasa que a veces la información asimétrica que tiene, que hace que solo ellos conozcan cómo funciona, porque hay muy pocas personas en el mundo hablando de esto. Empezó un poquito Scott Galloway, pero no lo cuenta como yo lo cuento en tanto detalle. Hace que los emprendedores se metan en un lugar que no saben dónde se están metiendo, hace que los inversores pongan el dinero en un lugar que no saben qué incentivos tiene, y hay está totalmente desalineado el incentivo con respecto a actores principales. Después está muy alineado con respecto a actores que le generan incentivo correcto. Entonces las empresas de software terminan haciendo un montón de software carísimo, usando la teoría para hacer teóricos MVPs, que son productos mínimos viables, terminan siendo productos mal hechos que no sirven para nada, duros, carísimos. Las universidades están felices también promoviendo con cursos y con cosas el emprendedorismo, mandan a sus graduados a trabajar en VC y eso los pone en los rankings y hace que tengan más alumnos. El gobierno cree que esa es la única manera, entonces promueve todo esto y se generan unas cosas bastante complejas. Ahí, Francisco, te quiero preguntar algo. ¿Cómo es que alguien que estudió y sigue estudiando, porque vos no parás, en las principales universidades, si uno entra al LinkedIn verdaderamente, creo que tenés más de 16 diplomaturas y demás en Massachusetts, en Harvard, es impresionante, pero cómo después sos muy crítico desde este lado de lo que aportan las universidades? ¿No tuviste nunca ninguna represalia? ¿Cómo se maneja en el primer mundo estas cuestiones? Cuando yo me puse hace como 5 o 6 años muy duro con este tema del ecosistema y los venture capital, porque yo considero que primero daña a los emprendedores, destruye valor en el mundo y no está generando todo lo que se puede hacer emprendiendo. Y te llena de máximas como que emprender es riesgoso, o máximas que al final no son verdad. Depende del riesgo que vos le quieras poner al emprendimiento. Obviamente, si vos lo que querés es hacer que crezca tu valuación, y la valuación la tasa un indicador que se maneja con dinero, y le tirás bomba a ese indicador, y sí, es riesgoso, pues estás haciendo un mal negocio. Y ese es el desincentivo. Los venture capital están incentivados a hacer que la evaluación crezca, conseguir mucho dinero, hacer muchas rondas, pero si el negocio va bien o mal no importa, y si pierde más plata, hay más plata para recoger. En ese sentido, yo trato en esto siempre fui muy crítico y muy abierto. Trato de escuchar a todos, aprender de todos, formarme, saco cosas buenas de todos lados, y trato de siempre estar atento para ver qué verdades son verdades desde el punto de vista de quién y qué incentivos hay detrás. Entonces, creo que es muy importante. En las universidades estas lo que yo aprendo es muy, muy bueno. Primero, intelectualmente te desarrollas. Segundo, siempre te da acceso a material, a libros, a cosas que puedes profundizar después. Pero sobre todo lo más importante es el contacto
con personas diversas de todo el mundo, de distintas industrias que piensan diferente, con las que después construyo cosas. Creo que Scalable pudo ser global y mundial justamente por el apoyo de cada una de las personas que fui conociendo en mi vida y por relacionarme genuinamente y dar y construir en conjunto, desde una transparencia y no desde una manipulación. Y ahí, sí, yo doy fe porque la verdad que después se arman grupos, que algunos son privados y después otros exceden a lo que es Scalable puntualmente. Claro. Y la verdad es que he terminado hablando con gente en Europa, en Estados Unidos. Es impresionante la dinámica que se genera porque vos generás que hay que tener mucha charla de café, digamos, antes de emprender en una parte de cuando hace el Canvas que tiene que ver con la entrevista, ¿no? Con entrevistarse con determinados usuarios o posibles clientes, o digamos, ¿no? Y esa comunidad verdaderamente lo enriquece a uno. Ayer, hablando en privado, vamos a comentar. Primero, una cuestión te voy a preguntar. En Scalable, ¿puedes, digamos, estudiar cualquiera que no se haya graduado quizás en una carrera de grado, o incluso que no haya terminado el secundario? ¿Cómo es esa parte para inscribirse? Eso es lo más lindo. Lo que trato de hacer siempre es tomo los conceptos más complejos y los llevo a la mínima expresión y trato de entender qué es poderoso de los conceptos. Yo hablo mucho de poder ligado a poder hacer, porque para mí emprender es hacer posible. Y hay muchísimas herramientas de poder que no se enseñan. Yo el otro día pensaba en la primaria, en la secundaria. Nos llenaron de conceptos, nos llenaron de teoría, no nos enseñaron a vivir nada, no nos enseñaron a relacionarnos nada, ni a sacar provecho de las situaciones, ni a tomar los dolores y las cosas difíciles como oportunidad, ni a capitalizarlas. Entonces hay mucho desde lo emocional, relacional e intelectual que se puede aprender como herramienta de poder, y esto lo que permite es que logres tus sueños, que logres tu propósito y que dejemos de mentirnos y de perder tiempo, ¿no? Y entonces, con respecto a tu pregunta, lo más interesante que descubrí cuando empecé con una especie de proceso de incubación, al principio yo lo que hacía era me asociaba con personas y creaba empresas y manejaba lo estratégico. Entonces llegamos a crear 56 startups primero antes de lanzar este curso. Y ahí me di cuenta que cuando seleccionaba personas con el criterio corporativo, había estado muchos años en corporación antes con equipos grandes, fallaban. Realmente los perfiles corporativos, con talento, con valores, con propósito, con trabajo, no sé, todo lo que yo buscaba en la empresa cuando seleccionaba no caminaba. Y al contrario me empecé a dar cuenta que lo que se necesitaba era valores y determinación nada más. Y no importaba ni qué había estudiado las personas, si habían estudiado, no habían estudiado, si tenían deseo de hacer que algo pase y tenían la determinación de que pase, mezclando los perfiles más diversos aparecían los mejores equipos. Entonces, con esto, tratando de enseñar esto mismo, y también desde una cultura de networking donde la red del otro diversa te abre puertas increíbles y los negocios son siempre venderle a actores diversos, uno no le vende a personas iguales a uno, ni sé si existen las personas iguales a uno, digamos. Entonces, el hecho de que en la red pueda haber un chico que está terminando la secundaria, pueda haber una ama de casa, pueda tener haber un profesor de yoga o entrar un deportista profesional y se mezclen con, en serio, un CEO de corporación, un director financiero, un cónsul de uno de los países. Tenemos personas que son profesores de máximo nivel de emprendimientos, tenemos consultores de máximo nivel, personas no sé, hay una mezcla infinita en la red. Y lo que más se aprende es salís de la zona de confort de donde estabas, entras a un lugar donde todos saben cosas que vos no sabés, te juega a tener que ser humilde, tener que desaprender, aprender de vuelta, relacionarte con personas que subestimás al principio y después te das cuenta que te pasan en avión con sus proyectos. Es una manera de darse cuenta que la pluralidad, la diversidad tiene un valor enorme en la innovación y en los negocios, y lo vivís en la práctica. Y trato de hacer esos conceptos bien simples. Entonces, esto mismo que explicaba antes, que lo dije a toda velocidad y apuntando a un público quizá un poco más técnico, más financiero, lo explico de una forma que todo el mundo lo entiende, muy sencilla y que hace que no cometas errores.
Sí, tal cual, estamos igual transmitiendo desde Oberá, un lugar donde queremos fomentar también el ámbito educativo. Hace poco estuvo el decano de la Universidad de la UNAM, la Facultad de Ciencias Económicas. Claro, estuvo también de la UNTREF, Nora Ramos, que si bien está en la delegación de lo que sería calificadoras de riesgo, bueno, está en el ámbito académico, y es importante que los jóvenes estudien, y esto me parece brillante, o sea, que digamos, se puede anotar, inscribir cualquiera, y ayer en privado me dijiste que estabas dispuesto a sortear una beca, así que la perfeccionaremos en los cuando próximos... me contaron Sí. Me contaron ese propósito de fomentar la educación y me conmovió mucho, así que cuentan conmigo, por supuesto. Bien ahí, nos sumamos todos por la causa. Misiones es, entre muchas provincias que pasa lo mismo, digamos, tiene una sola universidad grande, conocida o estatal, digamos, que no puede abrir muchas sedes por distintos motivos en distintas regiones, entonces los chicos tienen que desplazarse, gastar dinero, alquilar casas. Por supuesto la universidad ayuda muchísimo en ese sentido, claro, pero hay que ayudar desde la sociedad, desde el ámbito privado, en este caso el tuyo con este tema de la beca de Scalable, y realmente es muy poderosa, te abre la cabeza. Yo lo pude vivenciar, digamos, en carne propia, y de hecho hasta algunos entrevistados que hemos tenido, Ale, porque recordarás que el primer programa nuestro estuvo Argensan, estuvo el CEO, Pablo Tamburo. Bueno, sí. Argensan contrató los servicios de Scalable a un montón de empleados, ¿no? Digo, bien, Francisco. Sí, vinieron más de 25 directivos como para empezar a hablar un lenguaje común de la metodología, y aparte para tener una mirada más innovadora. Creo que es un ejemplo de empresa argentina, impresionante cómo se manejan. Totalmente, y tienen una responsabilidad social empresaria muy buena, la hemos explicado acá, muy fuerte. 200 por 400, bueno, están con algunos planes muy buenos, donde los propios empleados, los 200 empleados, le digamos, asignan a personas necesitadas del lugar de donde ellos están, que es por ahí por la zona de Luján, a 400 familias, y les está yendo muy bien. Note el oyente que Francisco habla de propósito y no misión o visión, sí habla de propósito, y no sé si captaron en algún momento, pero dijo que emprender es el arte de hacer posible. Así que algunas definiciones muy diferentes a los que hemos estudiado, digamos, más las teorías tradicionales, y te abre mucho la cabeza, Francisco. Así que te agradecemos y te vamos a volver a molestar. Yo sé que son, creo que las 6:30 de la mañana, quieran. ¿Las 7? Sí, bien temprano. Acá en Panamá todo arranca muy temprano. Muy temprano, pero bueno, un placer tenerte acá con nosotros. Seguramente te vamos a volver a molestar un día que te acuestes bien temprano. Y bueno, quedan las vías de... Hay que coordinarlo, ¿no? Hay que coordinarlo. Sí, pero te agradecemos muchísimo. Francisco Santolo, el CEO de Scalable, pueden seguirlo. No sé si querés dar alguna red social, algo en particular, Francisco. Me encuentran en prácticamente cualquier red social con Francisco Santolo. Y eso, tenemos una prueba gratis del curso que vale la pena. Después te paso el link, así lo difunden de otra manera. Perfecto. Pero está bueno, hicimos una prueba gratis del curso, y la otra cosa que quería contar es, mi misión es tratar de hacer la red más plural, más diversa, y llevar a más personas esta información. Entonces en nuestra página hay muchísimo contenido gratuito, está la prueba gratis del curso, y el valor de nuestro curso bajó 10 veces de precio en el tiempo. Para Argentina no es un precio barato todavía, pero cada vez es más barato, y lo que quería decir a la gente es, el que sienta que no lo puede pagar y lo quiere hacer, no deje de escribirme, porque siempre hay alguna beca posible, hay alguna manera. No hay ninguna persona que haya querido hacer Scalable que no haya podido eventualmente. Bien, y lleva mucho esfuerzo, hay que seguirlo, porque esto es como si estuvieras cursando en vivo, y está armada la plataforma de una manera que también, yo te digo, del otro lado hay que ser muy responsable, porque no es un curso y nada más, es verdaderamente, tiene un nivel muy bajado a tierra, con lo cual lo puede hacer cualquiera, pero como todo en la vida requiere un esfuerzo, y es verdad que Francisco siempre está tratando de inculcar esto de que la gente lo puede hacer, y ya tenemos una beca acá en sentido económico para en las próximas ediciones ver cómo lo perfeccionamos. Así es. Así que, Francisco, así que excelente. Te súper agradecemos el tiempo, el haberte levantado temprano, y de tenerte nuevamente seguramente en alguno de los programas a futuro. Un placer enorme, gracias por todo, y que tengan un excelente día, y toda la audiencia. Gran abrazo. Abrazo grande.